Bien chicos, buenos días, creo que todavía, sí, tal vez un buen día. El día de hoy, antes de abordar lo que les había dicho ayer, que íbamos a trabajar, ya íbamos a empezar a ver algunas de las organizaciones que tienen cierta influencia en ciertos elementos geopolíticos. Vamos a abordar este tema de la geopolítica teniendo en cuenta tal vez algunas de las cosas que ya hemos visto anteriormente. Esta vez lo que quiero hacer es una relación entre la geopolítica y la globalización. ¿Sí? Entre estas dos formas de comprender los diferentes sucesos que se están dando hoy en día. Digamos que hay algo muy importante, lo hablábamos, o bueno, no sé si lo tocamos así directamente, pero creo que se puede entender en lo que vimos el periodo pasado sobre globalización, y es que la globalización no es un campo de estudio o es una forma de comprensión o, o algo por el estilo, sino se entiende más como un suceso, si se quiere, de tipo histórico, ¿sí? Es decir, es un algo que está pasando, no es una teoría o es un concepto, digamos, de tipo metafórico en el cual nos metemos nosotros para decir estamos siendo globalizados, no, sino es un suceso que nos permite de una u otra manera entender lo que está pasando hoy en día en nuestra situación. Tal vez, tal vez para nosotros en pleno 2020 algo como la globalización sea una cosa que es puramente ritual o sí ritual en el sentido de que nos levantamos, nos bañamos y nos globalizamos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que de una u otra manera nosotros, incluso como sujetos, nos vemos enfrentados o abocados hacia el mundo global ni bien nos levantamos de la cama. ¿Sí? Eh, Tú eres global en el momento en el que entras a Facebook y te comunicas con gente de México, Chile, Argentina, en el momento en que entras a YouTube y puedes ver, por ejemplo, a Dross, que me vi unos videos anoche que estaban de horror, pero, por ejemplo, a Dross, o entras y ves al Wherever Tomorrow, o ves a Lauronplay, y uno dice, ok, aquí yo como sujeto me estoy metiendo de frente en esta globalización y entonces yo me hago parte de, ¿sí? Pero en momentos no tan lejanos, como por ejemplo el año 2005, tal vez me estoy yendo muy atrás, 2007, por poner un número, eh, esta cosa de la globalización aún, aún sonaba extraño, ¿sí? Aún era una cosa muy curiosa. Incluso del 2007 para atrás hay unas ciertas situaciones que hacen que esta cosa de la globalización sea no más que una teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y lo digo mucho por la forma como yo me fui, como sujeto, me fui construyendo en este proceso de globalización. No sé desde qué edad ustedes conocen la existencia de un Facebook, pero para mí Facebook, por ejemplo, nace en el 2010, ¿sí? Es decir, cuando yo conocí Facebook por primera vez, yo tenía 16 años. Creo que la edad de algunos de ustedes, no sé si muchos o pocos, pero de algunos de ustedes hoy en día, ¿sí? Entonces, la forma de nosotros
entender este proceso de globalización era muy diferente, era un proceso teórico, más que todo fuertemente mercantilizado, un proceso en el cual se veían muy arraigadas las políticas internacionales, los procesos de compra y venta, y nuestro ejemplo principal para estos años de globalización era una cosa que nosotros hoy en día seguimos usando como ejemplo, pero era Coca-Cola. ¿Sí? Coca-Cola era lo que nos permitía entender de una u otra manera la globalización y de una u otra manera Coca-Cola nos refería inmediatamente al mercado. ¿Sí? Sin embargo, esto es una situación que no nos toca hoy en día, porque esto como suceso histórico, como lo vimos anteriormente, se convierte en otra cosa. Nosotros ahora ya no usamos como ejemplo de globalización Coca-Cola, sino usamos Facebook, ¿sí? Usamos Twitter, usamos Instagram, usamos incluso a veces Xbox. Entonces uno dice fácilmente, para los que juegan en interconexión, dicen, no, es que ayer jugué con alguien de México, de España, de Brasil, X, Y, Z lugares. Entonces esto muestra que de una u otra manera la globalización que nosotros estamos a la que nos estamos refiriendo hoy en día es una globalización muy diferente, porque ya no va a ser una globalización puramente en el mercado como se veía en los años 2007-2010 para atrás, incluso más 2007, porque en el 2010 ya no tanto, 2007 para atrás, sino va a ser una globalización que nosotros llamamos, cuando la vimos, una globalización de tipo cultural. ¿Sí? Entonces, quería recordar esto porque esto va a ser muy importante a la hora que tengamos en cuenta cómo estamos entendiendo este proceso de geopolítica. Nosotros cuando hablamos de globalización dijimos que este proceso empieza más o menos, más o menos en 1980, por poner una fecha, pero dijimos que desde antes ya se comienzan a dar ciertos procesos. Dijimos que tiene en digamos, no, vamos a ponerlo un poquito antes, en 1960 con el nacimiento del Internet como elemento militar, en 1980 con la popularización de los sistemas de información, y en 1990 con la popularización del Internet. ¿Sí? 1990 va a ser una fecha más o menos del 90-94, una cosa así, va a ser una fecha muy importante para el Internet, porque nos vamos a encontrar con la posibilidad de hacerlo comunal. ¿Sí? Ya el Internet no va a ser una cosa que va a ser propia mía, perdón, propia de una empresa o de un ejercicio militar o de un Estado, sino que vamos a entrar a jugar con unas cosas que son más propias de nosotros. Este elemento de la geopolítica, por otro lado, va a iniciar mucho tiempo atrás. Va a iniciar, como nosotros habíamos dicho, en 1890 aproximadamente, en 1880. Vamos a tener un cierto cambio en 1939 al 45, cuando vamos a tener una segunda momento de geopolítica, pero definitivamente la geopolítica que a nosotros nos va a interesar más fuertemente, porque es la actual, es la que inicia en 1980. Entonces, la clase de ayer dijimos, esta política de 1980 es una combinación un poco entre la parte militar y la parte política. ¿Sí? Entonces, acá en la parte militar, por ejemplo, nosotros podemos encontrar una cosa que se llama el gobierno del cielo, ¿sí? Con las guerras del 45, con las guerras mundiales, y no solamente estas, sino las diferentes guerras que hubieron en todo el planeta, porque fueron varias. Tenemos la del 45 y después, obviamente, tenemos la guerra de Vietnam, tenemos unas guerras de civiles internas en China, tenemos algunas guerras como las guerras de Corea, hay una guerra chino-japonesa, creo que es un poquito más antes, pero hay una guerra chino-japonesa. Todas estas guerras nos van a hacer entender que el gobierno del cielo va a ser una cosa sumamente importante. Entonces,
con el ejercicio militar, nuestro territorio no va a ser solamente tierra, que es la forma como generalmente entendemos territorio, sino también va a ser también cielo, ¿sí? Entonces, territorio o tierra y mar, porque a veces también se tiene en cuenta el mar, territorio con el nacimiento de la aviación comercial general, la aviación como elemento militar, nos va a hacer entender el territorio como mucho más amplio, ¿sí? Y por si no fuera poco, eh, del lado de este territorio, un poco muy de la mano con la carrera espacial, eh, la carrera espacial protagonizada por la Unión Soviética y Estados Unidos, vamos a entender que este territorio parece también tener una relación con, con el espacio, ¿sí? Con el espacio exterior, no lo pongamos como universo, pero sí el espacio exterior. Parecía ser que entonces, eh, en nuestro proceso de construcción de una nación, quien gobernara, comillas, comillas, el espacio iba a ser la potencia con más poder, ¿sí? Entonces aquí vemos una transformación del territorio que pasa de estar en el suelo a llegar al cielo y subir por fuera de las nubes, o sea, subir por fuera del planeta. Parece ser entonces que hay una importancia en el territorio más allá de la Tierra, ¿sí? Territorio entonces va a tener una idea muchísimo más grande que la parcela de un estado o los límites de un estado, ¿sí? Porque hago todo este redondel tan grande y que tiene esto que ver con nosotros o con nuestro tema en específico y por qué llamar acá a la globalización y todo esto. Porque este territorio, esta forma de transformación del territorio nos va a hacernos preguntar de una u otra manera por el territorio, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo con el territorio? Y más que el preguntarnos es hasta dónde llegan los límites de lo que estoy llamando yo territorio. Porque esta cosa parece ser un poquitico más grande de lo que nosotros hemos trabajado o de lo que nosotros concebimos normalmente. Propiamente dicho, para la geopolítica, este territorio, o sea, de la manera más geopolítica pura, este territorio va a estar muy relacionado con la idea de frontera de nación, ¿sí? Entonces, el territorio de un país está delimitado por sus fronteras. Y, y en ese sentido, lo que va a ser parte del territorio va a ser la tierra, el mar y el cielo, que son parte de este lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, territorio de Colombia sigue siendo el cielo. De aquí para arriba hasta no sé dónde realmente, eso hace parte de nuestra soberanía como Colombia, ¿sí? Entonces, vamos a tener una definición muy clara del territorio, pero este territorio parece también va a cambiar con la idea de globalización y la idea de cultura que vamos a crear en la globalización, ¿sí? Porque entonces el territorio va a acceder a una parte que es la forma de ser social. Esto es algo que se ve fuertemente hoy en día y más que todo con todo este elemento de internet. Vamos a dejarlo un poquito en remojo porque antes de esto quiero mencionar un par de cosas antecitos, ¿sí? Entonces, hemos dicho que parece ser que este elemento cultural va a significar una relación fuerte entre la forma como estamos entendiendo la globalización y como estamos entendiendo la geopolítica. Esta relación vamos a hacerla un poco más
explícita y esta vez relacionándola con situaciones que no son no cotidianas, pero sí son de nosotros, o sea, nos toca en nuestro país. Entonces, ahí, no. Geopolítica y globalización, ¿sí? De una u otra manera, esto tiene relación con tres grandes cosas. Primero, gobierno, ¿sí? O sea, geopolítica está, la globalización, ya hemos visto la importancia del gobierno, hemos visto algunas instituciones no gubernamentales, pero sí muy importantes en la hora de tomar decisiones políticas. Economía, más que todo relacionado con la globalización, pero también hemos visto que en la geopolítica también importa la economía desde un aspecto político-económico, y por eso el último va a ser, bueno, político-económico lo vamos a dejar de relacionado con el gobierno, el último va a ser lo que hemos dicho, el territorio. Entonces, aquí, política, lo pongo para hacer explícito esta parte de acá, o sea, la política viene de la mano del gobierno y también se relaciona con lo económico. Entonces, cuando nosotros hablamos de una geopolítica globalizada o una globalización geopolítica o una relación entre geopolítica y globalización, podemos encontrar casos un poco curiosos, importantes, como lo son los tratados de libre comercio o los TLC por sus siglas en español. Entonces, los TLC, si ustedes saben, son eh, tratados comerciales entre países. Entonces, ¿qué son estos tratados comerciales entre países? Son formas de negociar entre dos países en las cuales dicen, ven, tú, ven, mira, estoy necesitando tales cosas, metales, por decir algo, y tú los tienes, entonces yo te permito que me los exportes, o sea, que me los traigas, sin aranceles, sin impuestos, pero entonces tú permíteme llevarte a ti tal otra cosa, ¿sí? Entonces son intercambios económicos de uno y otro que se supone deberían beneficiar a ambos países. Eh, Aquí en Colombia hemos tenido una serie de encontrones de una u otra manera políticos por estos TLC, algunos TLC que fueron firmados por Uribe, otros, si no estoy mal, que fue firmado por Santos en su primer mandato, pero hemos tenido ciertas relaciones eh, tensionantes al interior del país por este tipo de cosas. Sin embargo, estas relaciones tensionantes no vienen de la nada. Nosotros hemos tenido una situación que vamos a colocar acá, acomodándolo con estos tres elementos que nos hace pensar de una u otra manera, ¿sí? El gobierno, como tal, tiene un solo objetivo si lo analizamos desde lo que hemos visto del contrato social, ¿sí? Y es la protección del pueblo. Se supone que el gobierno debe funcionar para esta vaina. El gobierno existe para proteger. La protección del pueblo también está relacionada con sus intereses, ¿sí? Y estos intereses generalmente van relacionados con el bienestar, ¿sí? Entonces, que el pueblo esté bien. Ese es el interés más grande del pueblo, ese tal vez es uno de los elementos más importantes que se tiene en cuenta en el ejercicio de gobierno, comillas, comillas. Debería ser, ¿sí? Sin embargo, este gobierno, especialmente el gobierno colombiano, tiene una situación un poco curiosa con esta cosa de protección del pueblo y con estos intereses relacionado con las políticas agrarias. Con las políticas agrarias.
Colombia es uno de los pocos países a nivel mundial, sí, oígase bien, mundial, que, eh, digamos, tiene pocos subsidios al agro, ¿sí? Pocos subsidios al agro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como país, como Estado, no subsidiamos el ejercicio agropecuario pues, del país, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que vamos a poner el producto X, vamos a decir que X es papa, ¿sí? El producto X cuesta, hagan de cuenta ustedes, 1.000.000 de pesos ser producido. De este 1.000.000 de pesos, más o menos todo es pagado por el agricultor, ¿sí? Entonces el agricultor paga el 1.000.000 de pesos para obtener su producto X, lo que sea papa, fresa, yuca, lo que ustedes quieran, la fruta que más les guste. Entonces, en este proceso, bueno, el agricultor gasta 1.000.000 y por lo tanto el costo de este producto tiene que valer 1.000.000. ¿Sí? Esas son las leyes del mercado, así es como funciona, lo vimos el primer periodo. Entonces, esto no tiene ninguna sorpresa para nosotros. Pero, si nosotros nos vamos de otro lado, estas políticas agrarias cambian porque tienen una cosa que se llama agrosubsidio. ¿Sí? Ok, ¿qué es el agrosubsidio? Quiere decir que para el mismo producto X que estábamos trabajando antes, si cuesta 1.000.000 de... Ay, no me gusta eso. Si cuesta 1.000.000 de pesos producirlo, el Estado va a patrocinar el 40%. ¿Sí? Entonces, 400.000 pesos de esto lo va a patrocinar el Estado y los otros 600.000 pesos los va a patrocinar el agricultor. El agricultor y este lo va a patrocinar el Estado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues obviamente el producto va a tener que costar, que valer lo que valga esto. Entonces, esto significa de entrada una baja en los costos de adquisición de ciertos productos agrícolas. Entonces, esto en principio lo que nos muestra es, primero, una incompetencia de nuestros gobernantes, sí, no se niega, pero más allá de esto, una diferencia en el ejercicio de gobierno sobre la situación del agro, ¿sí? ¿Y qué situación es más fuertemente digna de ser estudiada por la geopolítica que la situación de la agricultura, ¿sí? De las políticas agrarias de un país? ¿Por qué? Porque es que las políticas agrarias no solamente van a tener en cuenta cosas como los subsidios, sino para tener unas buenas políticas agrarias se necesitan cosas como vías, ¿sí? Vías de comunicación entre los lugares de producción y los lugares de venta. Y no solamente vías, se necesitan inversión, ¿sí? Entonces, la forma como se hace inversión al agro también va a ser muy importante. Y aparte de inversión, se necesitan insumos. Es decir, la forma como conseguimos estos insumos, eh, pesticidas, ay, se me olvida el nombre de estos otros que son para, eh, bueno, se me olvida el nombre ahorita. La cantidad de insumos, productos agroquímicos, no agroquímicos en general, que se necesitan para cultivar, también están generados en estas políticas agrarias, ¿vale? Entonces, estos subsidios de acá, ¿qué van a significar? Van a significar, por ejemplo, un aumento en la inversión, o sea, vamos a ponerlo acá de este lado. De este lado vamos a tener un aumento en la inversión y una mejora en los insumos, porque quiere decir que si yo tengo acá un 40% que me es pagado por el Estado, yo puedo conseguir unos insumos muchos de mejor calidad, porque aunque son más caros, tengo el apoyo del Estado, ¿sí?
Si yo tengo que pagar 1.000.000 pelados por todo lo que yo gasto, pues entonces esta cosa de los insumos paga. Tengo inversión. ¿Por qué tengo inversión? Porque hay países a nivel global que apoyan la inversión al agro. ¿Qué quiere decir que la apoyen? Que dan seguros para la inversión en un agricultor. Entonces le dicen, señor agricultor, mire, sobre este 60% que usted está invirtiendo, nosotros le vamos a dar un seguro del 50%, por decir algo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted solamente va a perder el 30% en caso de que pierda su cultivo, su producto X. ¿Sí? Entonces, eso incentiva al agro, cosa que aquí no se da en Colombia. Entonces, este tipo de situaciones nos muestran unas políticas sobre el territorio mismo, sobre la forma de entender la importancia del territorio en la construcción de una nación, en la construcción de un Estado. Sin embargo, esto se queda corto cuando nosotros nos relacionamos entonces con este tipo de cosas, con los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque íbamos a pasar a los dos últimos elementos que son la parte del mercado, ¿sí? El mercado entonces va a decir, vamos a poner con una C los productos de Colombia, lo que les digo, esto es una situación real, esto no es de ningún otro lado, y con B los productos de Bélgica. Nosotros habíamos llamado a nuestro producto X como papa, ¿sí? Y papa, ¿vale? ¿Por qué voy a tomar el ejemplo de la papa? Porque es que es algo que está pasando hoy en día. Es decir, si ustedes cogen y van a un D1, y lo digo porque me pasó, van a un D1, bueno, no vayan ustedes, manden a alguien al D1, porque ustedes no pueden salir a comprar. Vayan a un D1 y compren un paquete de papas de esas congeladas para fritar y miren, o ni siquiera lo compren, miren de dónde viene. Posiblemente encuentren que esta papa viene de acá, de Bélgica, ¿sí? Entonces uno coge y le sale la duda y es, ok, ¿dónde coño queda Bélgica? Bélgica queda en Europa, ¿sí? En la parte más al norte, bueno, en la parte bien al norte de Europa. Entonces uno dice, ¿cómo? Ah, bueno, y antes de eso, cogen y comparan los precios entre una papa de Bélgica y una papa de Colombia. Ustedes van a encontrar que la papa de Colombia, el paquetico, 4.000 pesos. Vamos a decir algo. La papa, 3.500. Y así costará lo mismo. La pregunta es, ¿cómo diablos hacen para que la papa de Bélgica, que viene transportada en un barco durante X meses, creo que mes y medio, que se demoró un carguero en llegar de un lado al otro, durante mes y medio, congelado, con todos los protocolos de sanidad, con todo, hace para que cueste menos o lo mismo que una papa producida en Colombia? O sea, eso es absurdo, es raro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta papa de acá que está haciendo que esta papa de acá cueste lo mismo? Sí, o sea, digamos nosotros tenemos una papa más cara, es más poderosa nuestra papa, eh, no sé, viene regada, cultivada en tinas de oro, ¿qué carajo está pasando acá para que esta papa salga más barata? Ah, bueno, la diferencia entonces aquí van a ser las políticas del agro, ¿sí? Y aquí van a ser las no políticas del agro. Entonces, acá vamos a tener un país como Bélgica, el cual está subsidiando un mundo de situaciones. Lo que les estaba diciendo ahorita, les da subsidios, les ayuda con los insumos, un mundo de cosas. Y aquí, por el otro lado, en Colombia, nos vamos a encontrar con un país que ha abandonado prácticamente su suerte al agro, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Contra qué nos estamos enfrentando nosotros? ¿O qué situación nos estamos enfrentando nosotros que haga que esto sea así? Ah, bueno, esto es una situación que viene relacionada acá abajo con el gobierno, ¿sí? Como lo hemos dicho antes, tenemos un gobierno que no es inteligente en el manejo de sus políticas agrarias y tenemos un gobierno que sí es inteligente. Pero ahora, ¿qué nos va a significar a nosotros todo esto? Porque parece que hasta este momento
nos hemos reducido a un análisis de una u otra manera agropolítico, de una u otra manera globalizado, porque ahora estamos teniendo en cuenta la relación comercial entre estos dos países, pero ¿dónde carajos está la parte de la geopolítica? Pues la parte de la geopolítica va a entrar cuando nosotros decimos, ok, ¿y qué pasa con el territorio? ¿Qué pasa acá? Porque es que el territorio no lo podemos nosotros decir simplemente como tierra, sino ya hemos dicho que tiene un elemento fuertemente cultural acá al lado. Estamos diciendo el territorio de una u otra manera es cultura. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra cultura? ¿Sí? ¿Qué está pasando con nuestro país entendido desde adentro? Está pasando entonces que digamos, paperos no aplica porque la papa es de clima frío, pero pónganle a este man, es un agricultor de lo que sea, banano, trigo, arroz, pasó con el algodón, ¿sí? Aquí podemos poner el algodón, ¿sí? Podemos poner cultivos como la cebada, el trigo que lo acabo de mencionar. Entonces encontramos que los paperos y los cultivadores de algodón, algodoneros, supongo yo, van a decir, ok, este negocio de la papa no me está dando. Este negocio no me funciona, o sea, no me sirve. No me sirve. Entonces los paperos van a decir, ¿qué negocio sí me da dinero? Ah, ok. ¿Qué negocio sí da dinero en un país como Colombia? Cualquier negocio que tenga que ver con un elemento narco. Entonces, en negocios como por ejemplo la coca, la amapola o la marihuana. O sea, lo escribir así, marihuana. Marihuana, ¿sí? Este tipo de negocios entonces de una u otra manera están dando la posibilidad de que el agrocolombiano gane dinero. Y es que no es malo. De una u otra manera, si no ganamos dinero, no comemos, ¿sí? Entonces, si a mí me ponen a competir, yo como agricultor me ponen a competir contra una papa belga que vale 3.500 pesos y que tiene subsidio y que no tiene, por los tratados de libre comercio, entonces no le ponen aranceles para poder entrar al país y toda la cosa. Y a mí como papero sí me toca pagar eh, todos los costos de producción, me toca asumir los costos en donde se me daña la producción, me toca gastar un mundo de dinero en impuestos, no sé si el agro paga impuestos acá, pero ustedes me entienden, en todo este tipo de cosas para que a final de cuentas venga otro y me la saque más barata, pues yo digo, no se puede. No se puede, me toca meterme en otra situación. Entonces estamos viendo acá una de las razones por las cuales Colombia no supera su problema de producción de droga. Hace poquito, no me acuerdo hace cuánto, creo que fue un mes, salió como un reporte que decía que la cantidad de cultivos de droga, de coca específicamente, en Colombia había aumentado. Y uno dice, ok, ¿por qué está aumentando? Si ya no tenemos guerra con las FARC, se supone que las FARC eran grandes productores y guardianes de coca, si hemos construido políticas de cambio, de, de transformación de los cultivos ilícitos, no sé cómo se llama esta vaina propiamente, ¿por qué nosotros nos estamos siguiendo enfrentando a una situación económica, una situación social tan fuerte como es la de cultivos dedicados a la producción de droga? Ah, claro, porque es que si nosotros hacemos un estudio geopolítico y es globalizado, nos encontramos que es que el mundo entero está produciendo productos agrícolas a un costo muchísimo menor que nosotros. Primero. Segundo, las políticas sobre el territorio que está teniendo Colombia son una cosa que es irrisoria. O sea, cogen y nos dicen una cosa y nos ponen a hacer otra. ¿Sí? Y tercero, nosotros como colombianos, no digo yo como Camilo, sino nosotros como colombianos, como cualquier ser humano, necesitamos sobrevivir. Entonces los grandes o pequeños o los cultivadores, los campesinos cogen y dicen, mire, chinito querido, yo necesito sobrevivir y yo cultivo lo que me dé dinero. Y punto. ¿Sí? Entonces aquí encontramos un punto donde la
globalización y la geopolítica se unen para entender una serie de situaciones que en principio parecen desconectadas, pero que poco a poco eh, nos dan un marco general de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Ahora, y ya que el video se fue largo ni modo, para terminar los últimos 5 minutos, y no los molesto más, vamos a abordar un poquito esto de cómo es esta forma social. Bueno, nosotros estamos viendo la geopolítica directamente desde el campo, pero nosotros hemos entendido el geo de una manera diferente, y este geo parece también tener relación con la cultura, y ahora hay nuevas formas de geo, de mundo, de tierra, de terreno, en las cuales nosotros nos estamos movilizando poco a poco. Claro, el mundo del Internet, por ejemplo, es un ambiente que de una u otra manera se convierte en un territorio de lo que nosotros hacemos, porque en este ambiente virtual hemos construido relaciones sociales, ¿sí? ¿Cuántas personas no tienen amigos, incluso pareja, que se han encontrado por internet, ¿sí? Incluso, eso hace marras, leí yo un artículo que decía por ahí que desde que están en funcionamiento plataformas como Tinder o como, bueno, no sé cuáles más existan, de citas online, se ha aumentado la cantidad de parejas internacionales que hay. ¿Sí? Un estudio de esos medio peyes que hacen por ahí, pero pues le hace a uno pensar. Realmente, entonces, estas formas de ser en Internet han desdibujado la forma como entendemos territorio. Entonces, territorio pasa de ser una situación del cielo, el mar y la tierra, al ser el cielo, el mar, la tierra y la virtualidad. Y esto no se nos tiene que hacer raro, es más, hace poco han sucedido dos grandes situaciones en las que este territorio transfiere, o sea, transgrede los límites territoriales. El primero va a ser, lo siento, tengo mala memoria, pero bueno, ahorita lo escribo, lo voy a buscar primero en internet. Y el segundo va a ser, creo que se escribe así, TikTok. ¿Sí? TikTok. Y arriba voy a escribir Huawei, pero es que no me acuerdo cómo es la ortografía de Huawei. Huawei. Net. Y Net. Y, y, sí, así. Huawei. Ya. Sí. Dos zonas de ¿verdad? ¿Ven? Yo quiero decir, Huawei. Las situaciones que han tenido ahorita Huawei y TikTok con, con Estados Unidos. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, ¿qué está pasando acá? O sea, pasamos de una hipercomercialización de diferentes dispositivos, en este caso un dispositivo y una realidad virtual que parece que transgreden la soberanía de otro país. Y sale Donald Trump diciendo, es que TikTok y estos dispositivos Huawei fueron prohibidos a los funcionarios de la Casa Blanca, les recuerdo. Entonces, sale TikTok, sale Trump diciendo, vean, es que hay una violación de la seguridad nacional por parte de esta aplicación y estos dispositivos. Huawei porque parece que está chuzando llamadas y TikTok parece que está recogiendo información. Entonces uno dice, ok, entonces, ¿qué pasó con este territorio? O sea, ¿qué pasó? No se supone que están prácticamente en extremos opuestos de la nación, del planeta, perdón. Entonces, hay algo acá, hay algo virtual que hace que estas fronteras poco a poco se unan y si se quiere se desdibujan. Y ejemplos como estos los hay todos. Entonces, bien chicos, eh, nada, nos vemos ahorita en la otra clase, en la sesión de teoría, de Zoom. Espero que piensen esto,
lo razonen un poco qué les parece y podamos discutirlo ahorita en la sesión.